Eh, acá, ya. Entonces, vamos a ir primero con un ejercicio de complejo, que todavía no lo están viendo. Ahora sí. Ya. Entonces, deberíamos estar viendo un ejercicio de complejos. Es una ecuación que tiene el x en el exponente y está con números complejos adentro. Tiene un 1 más i y un 1 menos i. ¿Ok? Entonces, la idea, como siempre, es despejar la x. Ujú. Ahora, es una ecuación exponencial, entonces, más encima tiene bases complejas, como que en general, durante nuestra etapa escolar, no sé, a lo mejor alguna vez se enfrentaron como ecuaciones de este tipo, o sea, alguna ecuación exponencial de esta forma. Ya y uno aplicaba como logaritmo para poder bajar este. Y de hecho, cuando vimos logaritmo y exponencial hace un tiempo atrás, también vimos alguna ecuación de esa forma. Entonces, ahora si la base es compleja, como que el logaritmo acá, el logaritmo complejo, no tiene mucho sentido, ¿ya? Esto no existe, de hecho. Entonces hay que ver alguna otra forma de poder salvar esta situación. Y la gracia de esta forma que vamos a ocupar es el teorema de Möbre. Entonces voy a anotarlo acá para tenerlo en la cabeza. Si usted tiene un z escrito en forma compleja, en un cis, o sea, escrito como, no sé, un módulo por un cis de teta, ahí está escrito el número z en su forma normal. Entonces su z con algún exponente, con formando una potencia, va a ser ese módulo a la n por el cis de n teta. ¿Ya? Entonces en este caso, claro, yo tengo un número complejo que estoy elevando a x. Si yo aplico esta propiedad, entonces esa x debería aparecer aquí, ¿ya? No elevando, sino que multiplicando. Esa es como la esperanza nuestra, que aparezca acá. Acá a lo mejor algo va a pasar de forma que no sea tan complicado, pero veamos primero qué sucede. ¿Mm? Esa es la. Entonces, a esto uno lo llama el teorema de Moivre. eh, con cremillas en la O. Ya, veamos entonces. Vamos a transformar cada número a su forma polar. Antes dije normal, parece. Forma polar. ¿Mm? Primero el 1 más i. El 1 más i yo lo voy a pasar a forma polar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el módulo. ¿Cómo se calculaba el módulo? Era la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria, el número que acompaña al i, no el i, sino también 1 al cuadrado. O sea, es un raíz de 2. Y necesitamos, para encontrar la forma polar, necesitamos su ángulo. Entonces uno hace tangente del ángulo, es siempre la parte imaginaria, 1, partido en la parte real, 1. Entonces aquí tangente de teta es 1. ¿Y qué ángulos? Hablo en plural porque siempre hay dos casos. ¿Qué ángulos hacen que la tangente de teta me dé 1? Bueno, tengo dos posibles dentro de la rama principal de tangente. Está el pi cuartos, ¿sí? Yo debería, en una ecuación trigonométrica, yo debería poner acá además el 2kpi, pero en nuestro caso no nos interesa, es solamente un ángulo en la rama principal de tangente. Y para tangente también sirve el pi más pi cuartos. ¿Sí? En el fondo si me servía el pi cuartos, que está en este cuadrante, me sirve también el opuesto, el que está para el otro lado. ¿Ya? Ese tipo es pi más pi cuartos. ¿Y con cuál me quedo? Dependiendo dónde viva el número complejo que está acá. Ese número complejo tiene parte real positiva y parte imaginaria positiva. Entonces tiene que vivir en el primer cuadrante. Ya me quedo con el pi cuartos. Me quedo con ese que está acá, porque está en el primer cuadrante. Ya el otro, el pi más pi cuartos, que es 5 pi cuartos, vive en el tercero. Entonces, ese no me sirve.
Ya, pues así que tengo el pi cuartos y ya pude transformar el 1 más i a su forma compleja, o sea, su forma polar. Su forma polar es, el z lo voy a escribir como raíz de 2 por cis, que es el coseno más i seno de pi cuartos. Entonces, el 1 más i partido en raíz de 2 va a hacer que se muera ese raíz de 2, lo que es muy bueno, pero lo vamos a hacer después. Después, el otro número complejo. El otro número complejo es 1 menos i, que es el conjugado del anterior. ¿Ya? Aquí no es necesario como hacer todos los cálculos de nuevo, porque tenemos una propiedad también. Cuando tengo un conjugado, lo único que hace es pasar, es cambiar la parte imaginaria. Entonces, si su número complejo estaba por allá arriba, el otro está a la misma distancia, o sea, tiene el mismo módulo, pero tiene su parte imaginaria negativa. Entonces, lo único que hay que hacer es escribir el mismo módulo, raíz de 2, y el ángulo es menos pi cuartos. ¿Sí? Para todos los conjugados funciona igual. Si usted tiene un z y después tiene un z conjugado, el ángulo del z pasa a ser el menos ángulo para el z conjugado. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Así que si ya hicimos la pega para el primero, el otro sale gratis. Y ahora reemplazamos. Ahora agarramos toda esta expresión y reemplazamos estos números complejos. Entonces reemplazamos y nos va a dar. En el primero tengo raíz de 2 por cis de pi cuartos. Como está partido en raíz de 2, me va a quedar solamente cis de pi cuartos. En el otro, y elevado a x, perdón. Esa es la parte importante. Todo esto elevado a x. Y en el otro también, como tengo un raíz de 2 por cis de menos pi cuartos, y está dividido por raíz de 2, entonces se cancelan y me quedo solo con el cis de menos pi cuartos. Pero todo esto elevado a x. Y todo esto igual a raíz de 2. ¿Ya? Entonces hasta ahí llegamos, por ahora. Ahora, en la siguiente página voy a calcular eso. Voy a hacer las potencias. Entonces, la gran propiedad acá, el teorema de Moebius, el que estaba al principio, dice que si elevo entonces un número complejo en su forma polar, basta con multiplicar el ángulo. Entonces, esto es lo mismo que escribir el cis de pi cuartos por x más el cis de menos pi cuartos por x. Todo esto igual a raíz de 2. Y ya no es una ecuación exponencial. Lo bueno acá es que bajó. ¿Ya? Adelante de los cis ya no había ningún número. Se supone que el número que vaya adelante tiene que también ir elevado a x. Pero como es un 1, no pasa nada. Me queda aquí 1 elevado a x, que es 1. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. Y aquí voy a desarmar los términos. ¿Qué significa cis? Cis es solamente una abreviación. Es coseno de pi cuartos por x más i veces seno de pi cuartos por x. Eso. Después, en el otro es coseno de menos pi cuartos por x más i veces seno de pi cuartos por x. Menos pi cuartos, perdón. Menos pi cuartos por x. Y al otro lado un raíz de 2. ¿Ya? Y ahora vamos a usar la paridad e imparidad de coseno. Los dos primeros términos, esos dos que están ahí, son lo mismo. Voy a copiarlos nomás, los voy a bajar. Y los otros dos, voy a ocupar la paridad de coseno. Coseno de menos algo, ese menos lo puedo desaparecer. Entonces lo dejo como coseno. ¿Ya? Coseno de menos alfa es coseno de alfa, es una función par. Y en el caso de seno, ese signo menos sale de seno. Entonces lo dejo acá afuera. Y por seno de pi cuartos x. Y todo esto igual a raíz de 2. Y súper bien porque significó que se cancelaron dos términos, S con S, se cancelaron, y puedo sumar los cosenos. Entonces ahora, 2 veces coseno de pi cuartos por x
es igual a raíz de 2. El que es lo mismo que escribir coseno de pi cuartos por x es igual a raíz de 2 medios. Entonces transformé toda mi ecuación inicial, que era una ecuación compleja y más encima exponencial, se convirtió en una ecuación trigonométrica. Ya todo lo pude reducir ahora a algo de la forma coseno de un ángulo igual a una constante. ¿Ya? Así que esta parte la podemos resolver súper bien. ¿Cómo se resuelven los cosenos? ¿Cómo se resuelven los cosenos? Eh, Hay que encontrar un ángulo. Aquí yo puedo eliminar el coseno. Me queda pi cuartos por x. Pero debo encontrar entonces un ángulo donde coseno me dé raíz de 2 partido en 2. Y ese ángulo es pi cuartos. ¿Sí? Coseno de 45 me da raíz de 2 partido en 2 o 1 partido en raíz de 2, como quiera escribirlo. ¿Ya? Eh, ese es el ángulo que me sirve para coseno. Pero cada vez que encuentro una solución para coseno, también me sirve la negativa. Siempre. ¿Ya? Igual que lo que hicimos para tangente, que le sumábamos pi, en el caso de coseno me sirve el negativo. ¿Ya? Porque si yo encontré un ángulo que me sirve y tiene el mismo coseno que es la medida horizontal, esa, el ángulo que está abajo tiene la misma medida horizontal. Así que coseno es igual para los dos. Ya, eso más sus respectivos periodos. 2k pi más 2k pi con k en los enteros. Y me falta despejar el x, entonces ahora lo que tengo que hacer es pasar dividiendo el pi cuartos. Entonces, me va a quedar así. X van a ser, si divido todo por pi cuartos, el primer número me va a quedar 1 acá. En el otro, si divido por pi cuartos, me queda 8k. ¿Sí? Hay que dividir este, por ejemplo, por pi cuartos. Se van los pi y el 4 multiplica el 2. Entonces me queda 8k. Y en el otro lado es lo mismo, pero me queda un menos 1 más 8k. ¿Ya? Entonces, ahí están mis soluciones. Mis soluciones son de la forma 1 más múltiplos de 8 o bien menos 1 más múltiplos de 8. Y con k en los enteros. Y terminé. Ahí están las soluciones de mi ecuación. Ahí despejé el x. ¿Ok? Entonces un ejercicio bastante distinto, ¿ya? Que nos presenta una ecuación compleja, pero que muestra toda la potencialidad de pasar estos números complejos a su forma polar, ¿ya? Especialmente si hay expresiones con potencias, o si no sé si el exponente, si la incógnita está en el exponente, o tengo que elevar un número complejo a una potencia muy alta, entonces sirve ocupar la forma polar, siempre. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Vamos con otro. Ya. Vamos con otro. Vamos a ahora un ejercicio de polinomio, ya que está en dos partes. Lo primero es bastante, ¿cómo se llama? Engorroso algebraicamente. Es como ver una propiedad que ustedes la conocen para los polinomios de grado 2, pero la vamos a extender para grado 3. ¿Ya? Y una vez que tengamos esa propiedad, vamos a poder contestar la parte B, que es para un polinomio particular. ¿Ya? Dice acá en la parte A, demuestra que para la ecuación esa, que es una ecuación de grado 3, ya con todos sus coeficientes genéricos, A, B, C, D, eso es cualquier polinomio de grado 3 igual 0, ¿ya? Cualquier ecuación cúbica. Siempre se cumple que la suma de las raíces, este x1, x2 y x3 son las raíces de la ecuación. La suma de las raíces da menos b partido en a. La multiplicación de a2 de las raíces, y usted la suma, me da c partido en a. Y la multiplicación de las tres raíces me da menos d partido en a. ¿Ya? Esto es como una extensión de lo que ustedes hacían para la ecuación de segundo grado.
Para la ecuación de segundo grado, usted sabía que la suma de las raíces da menos b partido en a. Y la multiplicación de las raíces da c partido en a. ¿Ya? Eso uno lo sabe de la ecuación de segundo grado. No sé, es como propiedad para PSU. ¿Ya? Entonces, eh, esa misma es la que ahora estamos extendiendo para grado 3. ¿Ya? Así funciona en grado 3. Ya, vamos a demostrarla. Dice, demuestra eso. Ya, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces aquí, solución. Solución. Lo que va a suceder es que yo tengo esa ecuación cúbica, yo la puedo dividir por a. Entonces la ecuación queda así. X cubo más b partido en a por x cuadrado más c partido en a por x más d partido en a igual 0. 0 partido en a es 0. Eso le sucede a la ecuación si yo divido todo por a. ¿Ya? Y se supone que esta ecuación tiene raíces. ¿Sí? Tiene la raíz x1, x2, x3. Eso quiere decir que en algún momento yo puedo factorizar esta ecuación y me va a quedar de la forma x menos x1, x menos x2, x menos x3 igual 0. Esas dos ecuaciones son la misma, ¿ya? Solamente que lo estoy haciendo como en abstracto, ¿ya? Esta es la forma de la ecuación, como me la habían planteado, y esto es pensar que el x1, el x2 y el x3 son raíces de la ecuación. Eventualmente yo debería poder factorizarlas de esa forma, ¿ya? Es teorema del factor, ¿ya? Si un número es raíz, entonces tiene que aparecer su factor. ¿Mm? Entonces, voy a tomar esta expresión que está acá y la vamos a desarrollar un poquito. O sea, de hecho bastante, la vamos a desarrollar completa, ¿ya? ¿Qué pasa si yo agarro estos paréntesis y los multiplico todos con todos? ¿Ya? Si agarro esos dos primeros, me va a quedar x cuadrado menos x1 por x menos x2 por x más x1 por x2. Eso si agarro esos dos paréntesis. O sea, me va a quedar x cuadrado menos x1 más x2 por x, junté los que tenían x, más x1, x2. Eso me da la multiplicación de los dos primeros. Y a esos les tengo que multiplicar el x menos x3 ahora. ¿Ya? Entonces, claro, es latero algebraicamente, pero es simple, se puede hacer sin problema, es multiplicar todos con todos. Entonces me queda, a ver, vamos a escribirlo así, todo esto igual 0. Entonces me queda x por x cuadrado, que es x cubo, después x1 más x2, x por el otro x me queda acompañando al x cuadrado, después x por x1, x2, me queda x1, x2 por x, ahí multipliqué el x por todos los tipos que están allá. Ahora voy a multiplicar el menos x3. Entonces, menos x3 por x cuadrado más x1 más x2 por x3 por x y menos el x1, x2, x3. Todo esto igual 0. ¿Ya? Una lata algebraica. ¿Ok? Pero los voy a agrupar, los voy a poner en orden. Hay un solo x cubo, que es el que está al principio. ¿Ya? Después con x cuadrado están s y s. No hay más. Entonces voy a factorizar por x cuadrado. Voy a poner el x cuadrado acá. Y voy a ver qué constantes me quedaron. Me quedó esta y me quedó esa. ¿Sí? Son puros negativos. Es menos x1, menos x2, menos x3. Entonces los puedo escribir así. x1 más x2 más x3. Eso pasa si yo factorizo el x cuadrado. Si veo los x, ahora son s y s. ¿Ya? Entonces yo factorizo por x y veo quién acompaña. Entonces, ¿quién acompaña al x? Tengo un x1, x2, ¿sí? Y si desarmo ese paréntesis, tengo x1 por x3 y x2 por x3. Voy a hacerlo más lejos entonces esto.
x1 por x3, x2 por x3. Y ya reuní los que tienen x, me faltan solamente los que sean términos libres de x. Entonces el único que existe así, que no tiene x, es ese producto que está ahí. Entonces al final me queda menos x1, x2, x3, y todo esto igual 0. ¿Ok? O sea, partiendo del hecho de que yo puedo escribir esa ecuación con sus factores, factorizada. Si yo desarmo esos factores, me queda escrito así. Pero esa ecuación es la misma, es equivalente a la ecuación que tenía en un principio, que decía x cubo más b partido en a x cuadrado más c partido en a x más d partido en a. Es la misma ecuación, la que tenía en un principio. Entonces hay que comparar. ¿Sí? Hay que comparar. ¿Quiénes son los que acompañaban al x cuadrado? Son ese coeficiente. ¿Y quién en la otra escritura? Ese coeficiente. O sea, son iguales. O sea, el x1 más x2 más x3 es menos b partido en a. Ahora voy a comparar los tipos que acompañan al x. ¿Quién acompaña al x? Bueno, todo ese coeficiente ahí. ¿Quién acompaña al x en el otro lado? En la otra versión de la ecuación. El c partido en a. O sea, si usted los multiplica de a 2, lo multiplica de a 2, como está escrito ahí, me da c partido en a. Y finalmente comparo los que son términos libres. ¿Quién es término libre en el primero? S. ¿Y quién es término libre en la segunda versión? S. Así que tienen que ser iguales. Así que x1 por x2 por x3 es igual a menos d partido en a. Hay un menos ahí que lo puedo pasar para el otro lado y me queda menos d partido en a. Entonces lo logré. Ahí tengo una versión extendida ahora de la misma propiedad que uno ve para la cuadrática. ¿Ya? De hecho, esta misma propiedad se puede hacer para cualquier ecuación de cualquier grado. ¿Ya? Solo que la multiplicación es cada vez más complicada, ¿ya? Algebraicamente más densa. Ujú. Pero ahí está. Esa es súper útil. ¿Ok? Y esa era la parte A. La parte A era demostrar eso. Demostrar que se cumple esa relación. ¿Ok? Ya. Yo vi esta parte porque quiero que lo tengan como una ayuda. ¿Ya? Esto lo pueden ocupar de aquí en adelante en cualquier ejercicio. ¿Ya? Lo acabamos de revisar acá, lo pueden ocupar cuando quieran. ¿Ok? La gracia es poder resolver la segunda parte del ejercicio. ¿Qué dice la segunda parte? Dice, resuelve, voy a copiar el enunciado mejor. Vamos a llevarlo acá. Ya. Entonces dice, resuelve ahora esta ecuación sabiendo que sus raíces están en progresión aritmética, eso que vimos hace un tiempo, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? Tiene tres raíces y me dicen que están en progresión aritmética. Entonces, no sé, se supone que la diferencia entre ellas tiene que ser constante. Entonces voy a decir que mi x1, tengo el x2 y tengo el x3, que son las raíces, ¿ya? La diferencia entre ellos tiene que ser constante. Entonces yo acá astutamente voy a ponerle al x2 un nombre. Lo voy a llamar, no sé, A. ¿Ok? Y al x3 lo voy a llamar eh, A más D. ¿Ya? Si eso se cumple, ahí tengo la diferencia entre S y S, es D. ¿Cierto? Entonces el x1 no le queda otra que ser A menos D. Porque como están en progresión aritmética, S con S tienen que tener diferencia D. Y S con S también D. ¿Ya? Es un truco nomás. Yo podría haberle puesto al A al primero nomás, ponerle A al X1, y el otro tendría que ser A más D y A más 2D. Podría haberlo hecho así, ¿ya? Pero es súper conveniente en este caso ponerle A al tipo de al medio, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué.
¿Por qué le puse A al tipo de al medio? Porque si yo sumo las tres raíces, ¿sí? Si yo hago la suma entre esos tres, se me cancelan las D. Es A menos D más A más A más D. Se me cancelan las D, ¿sí? Y me queda solamente 3A, ¿sí? O sea, el A es lo mismo que un tercio de x1 más x2 más x3. A lo mejor no le debería haber puesto esa letra, pero da lo mismo. Eso, ahí está. Es un tercio de la suma de las raíces, ¿ya? Pero en el paso anterior, en la parte B, o sea, la parte A, dijimos que la suma de las raíces da menos b partido en A, siempre. Entonces, yo sé cuánto da esto. Esto es un tercio de menos b partido en A. ¿Quién es b? Es el menos 24. ¿Y quién es A? Es el 4. O sea, esto es un tercio de 24 partido en 4. Ese es menos b partido en A. ¿Ya? Entonces puedo simplificar 24 dividido 12, 2. ¿Ya? Así que el A que yo estaba poniendo auxiliarmente aquí es 2. Fantástico, encontré una raíz. Entonces, x igual 2 es una raíz del polinomio. Pongámosle al polinomio p de x, ¿ya? Entonces ahora tengo una raíz del polinomio, ¿ya? Usando esto de que estaban en progresión aritmética y usando esta propiedad de cuánto da la suma de las raíces, me las arreglé para encontrar una raíz automáticamente. Ujú. Ya, pues si el polinomio es de grado 3 y ya tengo una raíz, yo voy a hacer división sintética y el polinomio que me va a quedar es una cuadrática. Entonces claramente lo voy a poder resolver. Y ahí se va a acabar el problema. ¿Ya? Entonces ahora hacemos división sintética. Ahora vamos a hacer división sintética. Ya, división sintética. Entonces, están las dos líneas, esa con esa. Ahí pongo el 2 que acabo de encontrar. Ahí. Pongo el 2 y anoto los coeficientes del polinomio original. 4, menos 24, 23 y 18. ¿Ya? El primer 4 lo bajo y después voy multiplicando por el 2 y sumar las columnas. Entonces 4 por 2, 8. Sumo la columna, menos 16. Menos 16 por 2, menos 32. Sumo la columna, menos 9. Menos 9 por 2, menos 18. Sumo la columna, 0. Y está bien, porque el 2 es raíz, ya lo habíamos visto. Entonces, eh, me tiene que dar 0 el resto cuando hago la división. El x menos 2 es un factor, así que no hay resto cuando divido. Pero lo más importante es que me quedaron estos números acá. Y esos números me dicen que entonces el otro factor es el 4x cuadrado menos 16x menos 9. Así que mi polinomio se descompone como x menos 2 por 4x cuadrado menos 16x menos 9. ¿Ok? Y la otra es una cuadrática, así que le puedo encontrar sus raíces. ¿Ok? Esa es la gracia de esta parte. Con una raíz ya me bastaba, la hago división sintética y me quedo con una cuadrática. Bajé un grado. Y listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver la cuadrática. X es igual a 16 más menos la raíz de b cuadrado, ahí duele un poco, 16 al cuadrado 256, menos 4 por a por c. 4 por 4, 16, y por 9 es 144, pero menos 144. Entonces aquí queda más. ¿Mm? Y todo esto partido en 2a, o sea, en 8. ¿Ok? Entonces todo esto da 16 más menos la raíz de, aquí lo sumo, me da 400, justo 400, genial, partido en 8. Y la raíz de 400 es 20. Entonces esto es
16 más menos 20 partido en 8. Y si veo las dos posibilidades, si ocupo el más, me queda 36 partido en 8, que dividido en 4, eso es 9 medios. Si lo simplifico por 4 es 9 medios. Y si ocupo el menos, me queda menos 4 octavos, que es lo mismo que menos un medio. ¿Ya? Y ahí tengo las otras dos raíces. ¿Ok? Voy a hacer dos observaciones. Ya tengo las raíces. Ya tengo las raíces. ¿Ok? Las raíces son el 2 que habíamos encontrado primero, el 9 medios y el menos un medio. Ahí están las raíces. Con eso contesto la pregunta. Pero una observación con respecto a la factorización. Como ya encontré las raíces, ya puedo decir cómo es la factorización de mi polinomio original, del P de X. Tiene el X menos 2, el X menos 9 medios y el X más un medio, ¿ya? Porque ese factor menos menos un medio le queda con más. ¿Ok? Ahí está la factorización del polinomio. Pero el polinomio original, si usted mira el polinomio original, empezaba con 4. ¿Ok? Empezaba con 4. Entonces, como que no me calza, porque si usted desarma esto, perdón, ahí, si usted multiplica estos términos, todos con todos, va a empezar con un x cubo sin ningún número ahí. Entonces, en realidad, cuando uno factoriza y encuentra estos paréntesis asociados a cada raíz, esa factorización es la que está hecha cuando dividí por el 4 al principio. Es la que uno hace acá, aquí, ahí, ahí. Cuando yo divido por el número y empiezo a factorizar, claro, me aparecen los tres paréntesis, ¿ya? Pero el polinomio original está multiplicado por una constante, ¿ok? Entonces, si la pregunta fuera, factoriza el polinomio original, si el polinomio original partía con 4, ese 4 hay que ponerlo en la factorización. ¿Ya? Es como que uno factoriza primero por 4 todo, y de ahí factorizo el resto de los términos y me quedan esos paréntesis. ¿Ya? Si usted multiplica todos con todos ahora, así con el 4 incluido, le va a quedar el polinomio original. ¿Ya? Ese es el P de X que ahora lo factoricé completo, incluido la constante que estaba delante. ¿Ya? Y eso va a pasar siempre. Si su polinomio empieza con un coeficiente principal distinto de 1, no sé, 3x cuadrado más 5x menos 2. ¿Ya? Cuando yo factorizo, ese tipo es 3 por x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Siempre. ¿Ya? Así que no olvidarse de eso. Pienso en, no sé, si el ejercicio les pide factorizar un polinomio, que lo hagan bien. ¿Ya? No se olviden de la constante. Esa influye. Ujú. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Es un ejercicio súper exótico. Es raro que nos pregunten raíces que estén en progresión aritmética, ¿ya? Eh, pero por eso estaba la parte A, como para que uno supiera qué usar. ¿Ya? Aquí usé la propiedad de la suma de las raíces. ¿Ok? Si me hubieran puesto uno en progresión geométrica, a lo mejor me sirve usar el otro dato, el de la multiplicación de la raíz. ¿Sí? Yo también puedo encontrar la multiplicación de las raíces. Ujú. Se puede hacer también un ejercicio de ese estilo. Ya, ya, avancemos. Ya me voy a salir un poco entonces de álgebra, me voy a meter a cálculo y voy a hacer problemas de límites. Todo esto lo vamos a ir seguir repasando en las siguientes clases, ¿ya? Así que sin perturbarse. Ya, tengo una función y una función súper complicada. Ya tengo una fracción, un cociente entre expresiones y aparece la parte entera. Maldita parte entera que me hace sufrir siempre. Aparece en esta función. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, ¿cuál debe ser el valor de k, que no está en ningún lado? Súper bien, lo hice regio. Eh, es de A, perdón, por eso no lo encuentro, es A. Pongámosle K a esto o A, no sé.
Ya, quedémonos con la A mejor. Ya. A, ahí está. ¿Ok? ¿Cuál debe ser el valor de A para que el límite cuando x tienda a menos 2 de f de x exista? ¿Ya? Entonces, uy, qué lata, porque hay parte entera. Cada vez que aparezca una parte entera en un ejercicio, cualquiera que sea, lo que debe tener claro es que la parte entera es una función por tramos. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a escribir acá. Cuando yo escribo parte entera de x, tiene distintos significados, dependiendo en qué intervalo yo esté. ¿Ya? A veces da cero. ¿Ya? ¿Cuándo da cero la parte entera? Cuando mi x se mueve entre 0 y 1. ¿Ya? Incluyendo el 0, pero excluyendo el 1, porque parte entera de 1 me da 1. ¿Ya? En cierto intervalo me da 1. ¿Dónde? Cuando el x se mueve entre 1 y 2, perdón, y 2. ¿Ok? Y así, vale menos 1 cuando el x se mueve entre menos 1 y 0, y vale menos 2 cuando el x se mueve entre menos 2 y 1, y menos 1, perdón. Ahí. ¿Ok? Ya, entonces, la parte entera es una función por tramos, pero tiene infinitos tramos, porque depende en qué intervalo esté, me da una constante distinta. ¿Ya? Ya, ahora, de todos estos infinitos tramos, ¿cuáles me interesan a mí? A mí me interesan cuando el x tiende a menos 2. ¿Ok? Entonces, si no estoy cerca del menos 2, no me interesa. ¿Ya? Yo quiero saber algo cuando el x esté cerca del menos 2. Entonces, de todos los tramos posibles, a mí me interesan unos en particular. ¿Qué pasa si es que estoy después del menos 2? ¿O qué pasa si es que estoy antes del menos 2? ¿Ya? Esos tramos son importantes para mí, porque están según el límite en el que yo estoy jugando acá. Ujú. Me interesa saber qué le pasa al X cuando tiendo a menos 2. ¿Ok? Si estoy del menos 2 hasta el menos 1, entonces la parte entera de ahí vale, ¿cuánto vale? Vale menos 2, ¿cierto? Es el número anterior, claro, menos 2. Y si estoy del menos 3 hasta el menos 2, la parte entera vale menos 3. ¿Ok? La parte entera nos arroja el entero más cercano a la izquierda. ¿Ya? Ya, pues entonces yo sé cuánto vale la parte entera alrededor de ese tipo. Perfecto, ahí tengo los dos resultados posibles. Súper bien. Ahora voy a ir con la parte entera de x menos 1. Voy a hacer ahí una separación. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la parte entera de x menos 1. ¿Ya? Y también la voy a pensar en estos dos intervalos. Cuando el x se mueve de menos 2 hasta menos 1, y cuando el x se mueve de menos 3 hasta menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la parte entera de x menos 1 en ese intervalo? Pucha, no sé, porque aquí está esto con x. ¿Ya? Entonces, eh, lo voy a hacer de esta forma. O sea, lo escribí mal en realidad. Lo escribí mal. Porque si yo estoy calculando la parte entera de x menos 1, es el x menos 1 el que me dice los intervalos. X menos 1, cuando se mueve entre menos 2 y menos 1, eso va a valer menos 2. Y cuando se mueve entre menos 3 y menos 2, ahí va a valer menos 3. Pero el x menos 1, ¿ok? Y yo puedo traducir eso. Lo voy a hacer acá abajo mejor entonces porque necesito más espacio. Ahí, no puedo. Ahí sí. Lo voy a hacer acá abajo entonces. Ahí. ¿Ya? Eso es lo que le pasa al x menos 1. ¿Ya? Pero a mí me gustaría tener una expresión con x para poder mezclarla con todo lo anterior. Entonces, esto es lo mismo que escribir. Va a valer menos 2 y va a valer menos 3, pero voy a despejar el x de esta ecuación que está acá. Voy a sumar 1 a los dos lados. Entonces el x ahora se mueve entre menos 1 y 0,
Y aquí, si sumo 1, se mueve entre -2 y -1. ¿Ok? Eso es porque, claro, pues yo digo, parte entera de lo que sea, cualquier cosa que yo ponga adentro, es la misma cosa, no sé, póngale aquí A, es la misma cosa la que se tiene que mover entre eh, los valores determinados. ¿Ya? Entonces, si yo pongo x-1, aquí va un x-1, que después lo despejo para saber cómo se mueve el x. ¿Ya? Profe, una consulta. Cuénteme. Arriba, como nosotros subimos los valores que tomaba X, Ujú. y después sabemos que X es -1, ¿no podríamos haber restado ese -1 en el -2? Por ejemplo, -2 -1 y -3 -1, y ahí sabemos Claro, que serían como más grandes y tenemos que utilizar los de arriba. justamente ese es el error que uno comete, ¿ya? Porque básicamente esta función y esa función son funciones distintas, ¿ya? No, acá, a este que está acá, em, ¿cómo decirlo bien? Eh, a ver, estoy tratando de como transmitir lo más claro esto. Esta función que está acá es una función aplicada a un x. Es como tener f de x. Es una función aplicada al x, que tiene este significado. ¿Ok? Pero cuando yo hago la parte entera de x-1, es como que tuviera una composición de funciones. Está el x-1, que es una g, y encima de ese tengo otra función. Entonces, hay que tener cuidado de cómo lo trabajo. No me va a servir, por ejemplo, restarle, no estoy seguro si me sirve inmediatamente restarle al x un 1 acá para formar el x-1 de aquí. Porque ahí lo que está haciendo es como... em, sí, acá da igual, pero no te puedo asegurar si da igual en cualquier operación. Eso es el susto que me da. No sé, si yo pongo algo más complicado, así como 2x más 4, ¿sí? Em, oh, no estoy seguro. No estoy seguro. Si es que basta con manipular esta expresión para formar esa que está ahí. No estoy seguro. Lo voy a probar después, ¿ya? Como con más tiempo, pero según yo, no Debería ser. siempre da igual. Es ¿Mm? que si lo hace como la compuesta, entonces tendría que ser igual, porque las compuestas es lo mismo. Es la misma forma. Entonces debería dar como el 2x más 4. Ya, sí, sí, parece, tengo la impresión que sí. Estoy tratando de pensar si es que en algún caso raro eso se puede, llegamos a un resultado erróneo, pero al parecer sí. Esa es mi impresión y tendrías razón. ¿Ya? Si encuentro algo raro, les mando un mensaje hoy día, lo voy a revisar con más calma. Eh, Les mando un mensaje de que no se puede, ¿ya? Pero parece que sí, se podría haber manipulado esa expresión que está ahí y al tiro llego al x-1. Ujú. Ya, perfecto, súper, súper. Vamos a pensar que sí. Igual hubiéramos llegado a esto, eso es lo que importa. Ya, entonces, ¿por qué hice toda esta traducción de la parte entera? Porque la función que yo quiero, la función f, como tiene estas partes enteras metidas entre medio, para poder, cuando yo la escriba, va a ser una función por tramo. A la izquierda del 2, que es aquí, la parte entera que está más arriba va a valer eso, y la parte entera que está más abajo va a valer esto. Un momento. Profe, Ah, por eso, no, por eso es importante, ahora caí, por eso es importante verlo aparte, miren, ahora entendí. Por eso es importante verlo aparte, porque estos tramos, perdón, me enredé solo, sorry. Estos tramos que están acá, está bien la traducción que hicimos, está súper bien, pero a nosotros nos interesa saber qué pasa a la derecha del 2 y a la izquierda del 2. Entonces acá me falta un tramo. Fíjense que me quedó aquí qué es lo que pasa a la derecha del 2, pero me falta qué es lo que pasa a la izquierda del 2. Y ese viene de otro tramo acá, del -4.
Hay otro tramo, que es cuando el x menos 1 se mueve entre menos 4 y 3, y menos 3, que cuando yo le sumo 1, ahora el x se mueve entre menos 3 y menos 2. Y ahora son estos tramos los que me interesan, porque esos están a la derecha del menos 2 y a la izquierda del menos 2, no los que estaban originalmente acá. ¿Se Profe, sí, entiende? a eso quería llegar, porque si nosotros le restábamos un -1 al 2 y Ujú, al 3, nos ujú. quedaban -3 y -4 con los parámetros que nos pedía. Claro, claro. Sí, sí. Pero eso, a ver, eso es gracias a esta propiedad, que al final es una propiedad de la parte entera. Si usted tiene, quiere calcular la parte entera de x menos algo entero, así, x menos 5, por ejemplo, x menos algo entero, pongámosle k. Eso es lo mismo que escribir parte entera de x menos k, cuando el k es entero, ¿ya? Pero cuando no es entero, no siempre se cumple eso. O sea, para poder... Uy, no sé cómo transmitirle esto mejor. Porque acá uno estaba, si uno quiere hacer eso y restarle al x el menos 1 y restar acá estos valores, yo lo que estoy diciendo es que restarle al x provoca lo mismo que restarle a la función. Y eso no sé si es cierto siempre para la parte entera. No estoy seguro. ¿Ya? Déjenme 2 segundos a ver si pienso en algún contraejemplo. Eh, claro, miren, fíjense acá. Fíjense acá. Si hago parte entera de x menos un medio. Parte entera de x menos un medio. Em, eso que está ahí, por ejemplo, calculo la función en 0. Si esta fuera la función. Ah, si esta fuera la función. Y yo calculo la función en 0. ¿Cuánto da la función en 0? Menos 1. Porque 0 menos un medio me da menos un medio. Y su parte entera es menos 1. La parte entera de menos un medio. Pero si yo escribo la función g como parte entera de x menos un medio, aparte, ¿sí? Y yo la evalúo en 0, la parte entera de 0 es 0, y menos un medio da menos un medio. Entonces son distintos, ¿sí? Ustedes cuando querían hacer lo de antes, querían restar aquí y después restar acá, para que les diera menos 4. Ahí ustedes me están diciendo que restarle al x es lo mismo que restarle a la función. Y eso solo funciona para números enteros, no para cualquier número. No me queda la misma función siempre. ¿Ya? Aquí el k tiene que ser entero para que eso funcione. Es una propiedad de la parte entera. Entonces, la verdad es que en este curso nunca vimos la parte entera como con materia, con sus propiedades, no. Lo único que nos interesa la parte entera es poder traducirla, que es lo que hemos hecho acá en el ejercicio. ¿Ya? Por eso que me complicaba que lo hicieran así. En este ejemplo funciona, pero si hubiera sido en vez de x menos 1, x menos un medio, hubieran llegado a un error. ¿Ya? Así que esa es la moraleja. Ya, sorry, no sabía cómo explicárselos bien, pero ahora me di cuenta cuál es el error. ¿Ya? No siempre esta propiedad que está aquí funciona. ¿Ya? Restarle al x no siempre es lo mismo que restarle al resultado de la función. No siempre. ¿Ya? ¿Están convencidos, chicos, o no? ¿O les queda la duda? No, está bien, pero ¿Está bien? profe, tengo una Ujú. duda. Dale, Eh, pregunta. ¿Por qué considera el -4 Ujú. y no considera para arriba? O sea, por ejemplo, el -1. Porque yo quiero el límite, yo quiero el límite cuando el x tiende al menos 2. Entonces necesito los tramos que están cerca del menos 2. A la derecha del menos 2 y a la izquierda del menos 2. Entonces, por ejemplo, acá en este, ¿cómo provoco un menos 2? Porque acá en este intervalo voy a sumar 1 a los dos lados. Entonces el menos 3 se transforma en menos 2, que era el que yo quería. Claro. Eso. Profe, Gracias. Dígame, hay otra duda ahí. solamente cambia el intervalo cuando se hace La la suma suma acá. de uno con la otra. Sí, claro. Ahí yo estoy despejando el x en el fondo.
Estoy despejando el x. Ahora voy a traducir todo esto. Ahora se va a entender para qué hice toda esta traducción de la parte entera. ¿Ya? Lo voy a mostrar acá, acá al ladito. Ya, entonces el f de x va a ser, me voy a parar en dos tramos. A la izquierda del menos 2, lo tenía escrito al revés, así que lo voy a dejar así. Primero a la derecha, ya. A la derecha del menos 2, fíjense, tengo ahí ese. Ya, ese es a la derecha del menos 2. Y este va a ser a la izquierda del menos 2. O sea, del menos 3 hasta el menos 2. ¿Ya? El f de x lo voy a separar en dos tramos. ¿Cómo era el f de x? El f de x era a por parte entera, ¿cómo era? Se me olvidó ya. A por x por parte entera. A por x por parte entera más 1 partido en x por la parte entera de x menos 1. Esa era mi f de x. ¿Ya? Y aquí los tradujimos. Esas partes enteras están traducidas acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el primer tramo, si estoy a la derecha del menos 2, ¿ya? A la derecha del menos 2, ahí, perdón, ahí, a la derecha del menos 2, la primera parte entera, ahí está, vale menos 2, la que está arriba. Y la que está abajo, a la derecha del menos 2, ese tramo, vale menos 3. Entonces los traduzco. Entonces tengo, arriba me va a quedar a por x por menos 2 más 1 partido en x por menos 3. Ahí está la traducción. En ese tramo, la parte entera de arriba valía menos 2 y la parte entera de abajo valía menos 3. ¿Ya? Y ahora en el otro tramo, voy a buscar el otro tramo ahora. A la izquierda del menos 2, la parte entera de x valía menos 3 y la otra, a la izquierda del menos 2, valía menos 4. ¿Ok? Entonces ahora se traduce distinta la función. Va a ser a por x por menos 3 más 1 partido en x por menos 4. Entonces, ahora me quedó una función por tramo simple, ya sin partes enteras, con puras constantes. Y ahora tengo que encontrar el valor de a para que el límite exista. ¿Ok? Todo lo que he hecho hasta ahora, ahí puedo borrar esto ya, no me interesa. Hoy. Todo lo que he hecho hasta ahora es traducir la función. La función tiene un significado a la izquierda del 2 y otro significado a la derecha del 2. Entonces voy a ordenar un poco esto. Me quedó 2ax más 1 partido en menos 3x. Eso si estoy a la derecha del menos 2. Y por otro lado vale menos 3ax más 1 partido en menos 4x si es que estoy a la izquierda del menos 2. ¿Ya? Y ahora tengo que ver el a para que el límite exista. Yo quiero encontrar un a para que ese límite exista. Es una función por tramos. Entonces, ¿cuándo no va a existir? Cuando los límites laterales sean distintos. Si tengo justo los tramos se separan en el menos 2. Entonces, calculo el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y obligo a que haga esos límites iguales. Ese es al final el ejercicio. Entonces, voy a ver límites laterales. ¿Ya? Por ejemplo, si hago límite cuando x tiende al menos 2 por la izquierda de mi función, va a ser el límite cuando x tiende al menos 2 por la izquierda de la función de abajo, del menos 3 a x más 1 partido en menos 4x. ¿Ya? Y es calcular el límite, es cociente entre polinomios, abajo no se indefine, puedo llegar y reemplazar el menos 2. Entonces me va a quedar arriba 6a más 1 partido en 8, si reemplazo el menos 2. Eso da el límite por la izquierda. Y ahora lo hago por la derecha. El límite cuando x tiende a menos 2 por derecha de mi función. Entonces, tengo que hacer el límite
cuando x tiende a menos 2 por derecha, de ahora la función que está arriba, menos 2ax más 1, partido en menos 3x. En la que está arriba es la que está a la derecha del menos 2. Y de nuevo, como es cociente entre polinomios, puedo reemplazar, abajo no se indefine, así que está todo ok. Reemplazo en el x el menos 2, me queda 4a más 1, partido en 6a. ¿Ya? A priori, yo miro esas dos expresiones y son distintas. Perdón, es partido en 6, no en 6a. Yo miro esas expresiones y son distintas, ¿ya? Pero yo tengo que encontrar el a indicado para que sean iguales. Entonces me queda una ecuación. ¿Sí? Entonces, lo único que falta ahora es igualar los a, igualar los límites laterales. Igualamos los laterales, los límites laterales. Llego entonces a que 6a más 1 partido en 8 tiene que ser igual a 4a más 1 partido en 6. Para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales, y despejo el a. Entonces, 36a más 6 es igual a 32a más 8, ahí multipliqué cruzado, y paso los a para un lado, 4a es igual a 2. Entonces el a tiene que ser 2 partido en 4, que es un medio. Si elijo ese a, entonces límites laterales iguales, y entonces existe el límite cuando x tiende a menos 2 de mi función. Y ahí terminé. Ese es el a que andaba buscando. ¿Ok? Entonces, básicamente era un ejercicio de límites laterales, para que exista el límite. ¿Ya? Lo que pasa es que estaba súper complicada la función, traducirla, ¿ya? Porque tenía esas dos partes enteras que eran bien jodidas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Y, profe, ¿No? Solamente... eh, dale, pregunta. sí, me confundí con las traducciones. ¿Cómo ¿Ya? quedaría si fueran positivos? No, ahí es la que está. La que estaba, ya. ¿Cómo quedaría si fueran positivos? O sea, si el X estuviera entre positivos, ¿queda igual? O sea, siempre tienes que ver el que está más a la izquierda. Por ejemplo, en el tramo, no sé, voy a inventar cualquiera. En el tramo que está entre 4 y 5. ¿Cuánto vale la parte entera? 4. Siempre el que está más a la izquierda. ¿Está bien? Eso es la duda, ¿no? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Eso. Ese es el significado finalmente de la parte entera. Ya es como, ¿cómo se dice? Te devuelve el entero más chico que está en el intervalo. Entonces tú miras hacia la izquierda. Ujú. Solo por si acaso, como para solidificar lo que estábamos haciendo, ¿cómo se traduciría la parte entera de 2x menos 3? ¿Cómo se traduce eso? ¿Ya? Eso es los mismos valores, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, etc. ¿Sí? Eh, pero, por ejemplo, vale 0 cuando el 2x menos 3 está entre 0 y 1. ¿Sí? Vale 1 cuando el 2x menos 3 está entre 1 y 2. Y así, es el 2x menos 3 el que está dentro de la parte entera. Entonces después uno hace como un paso adicional y despejo el x en cada una de esas ecuaciones que está ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hago un paso más. Va a valer 0 cuando si ocupo esa inecuación y despejo el x, entonces tengo que sumar 3 y dividir por 2. Entonces el x me va a quedar, aquí me va a quedar 3 medios, y aquí me va a quedar sumar 3 y dividir por 2. 2. ¿Ya? Entonces vale 0 cuando el x se mueve en ese intervalo. ¿Y cuándo va a Profe, valer ¿por qué no 1? uno? ¿Cómo, perdona? ¿Por qué no uno? En el Porque extremo de acá. 4, no, ya, ahí lo entendí, profe. Sí, sí, perfecto. Y en el de arriba también, pues tengo que a los costados sumar 3 y dividir por 2.
Entonces, en el de la izquierda está el 2, ¿cierto? 1 más 3, 4, dividido en 2, 2. Y en el de la derecha ahora me queda sumar 3, 5, dividido en 2, 5 medios. Entonces, ahí traduje esa parte entera en esos dos tramos. Ahora sé dónde se mueve el X. ¿Sí? Ahí está como bien traducida la parte entera. ¿Ya? Eso es lo que uno hace en general. Si aparece una parte entera de alguna expresión más complicada, entonces se traduce así. Primero hago un paso acá, ¿ya? Y después despejo el X y lo dejo escrito correctamente. Profe, y eso es lo mismo cuando son las funciones por tramo, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Es la Exactamente lo misma idea. mismo. Es la misma idea. Por eso que es bueno pensar a la función parte entera y a la función valor absoluto. Ojo, la función valor absoluto tiene el mismo problema. La función valor absoluto también es una función por tramo. Entonces, siempre son las más complicadas porque te obligan a traducir tu problema a una función por tramo. Eso. Y ahí creo que quedaron más firmes con esa parte del ejercicio. Ya, chicos, otro, el último de día. El último es un límite. ¿Ya? El último es el cálculo crudo, es un límite nomás. ¿Ya? Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x por tangente de pi por x partido en 2. En todos los límites uno tiene que probar primero qué pasa si llego y reemplazo. Si llego y reemplazo, ¿qué sucede? ¿Ya? Si llego y reemplazo, acá me queda 1 menos 1, que es 0, ¿ya? Y aquí me queda tangente de pi medios. Y tangente de pi medios se indefine, ¿ya? Porque tangente de pi medios es seno de pi medios partido en coseno de pi medios, y eso es un 1 partido en 0, ¿ya? Pi medio es 90. Entonces, tengo algo que es de la forma, eh, 0 por infinito. 0 por infinito. ¿Ya? Eso también es una forma indeterminada. Es tan mala como el 0 partido en 0 que nos ha quedado en muchos ejercicios en clase. ¿Sí? Es como que voy a escribir una barbaridad, pero es para que entiendan la idea. Escribir 0 partido en 0 es lo mismo que escribir 0 por 1 partido en 0. Estoy escribiendo una barbaridad, pero es para que lo entiendan. Entonces eso es lo mismo que 0 por infinito. ¿Ok? Ya, es solo para entender la forma, ya no es que se pueda hacer eso, pero para que vean que el 0 por infinito es algo tan indeterminado como el 0 partido en 0. O sea, nos puede dar cualquier cosa. ¿Ya? Aquí puede darnos una constante, o puede darnos infinito, o cualquier lecera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a hacer un cambio de variable. Así como está, no me gusta. La esperanza es que aparezca alguno de los límites trigonométricos especiales que vimos en clase. Ya les recuerdo nomás un par de ellos. Estaba el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x, ese da 1. Y también nos habíamos acostumbrado de que en realidad es seno de cualquier cosa partido en cualquier cosa, mientras esa cualquier cosa se vaya a 0. También me va a dar 1. ¿Ya? Y está el otro, que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno partido en x, eso me da 0. ¿Ya? Hay una tercera, pero menos usada, pero también lo vimos en clase. Entonces, como estos límites especiales son cuando x tiende a 0 y mi límite que está acá tiende a 1, entonces es muy probable que me sirva un cambio de variable para obligar a que todo esto tienda a 0 en vez de tender a 1. Entonces yo voy a hacer el cambio de variable u igual 1 menos x. ¿Ya? Cuando el x tiende a 1, obliga al u a tender a 0. ¿Sí? Reemplaza aquí un 1, le va a dar que el u es 0. ¿Ok? Y voy a cambiar entonces todas las apariciones del x por u. Entonces ahora el límite me queda, límite, cuando u tiende a 0, el 1 menos x es justo u, así que tengo una u multiplicando, por tangente
de pi medios por x. Pero x, si yo lo despejo de acá, por ejemplo, acá yo despejo el x, paso el x a la izquierda y el u a la derecha, me queda 1 menos u. Así que pi medios por x lo cambio por pi medios por 1 menos u. ¿Ya? Ahí traduje el límite. Sigue teniendo la misma indefinición, ¿ya? Sigue siendo, si reemplazo, 0 por infinito. Eso no ha cambiado, ¿ya? Pero ahora tengo más chances de manipular la expresión y ver si aparece alguno de esos límites trigonométricos especiales. Entonces, tangente lo voy a escribir como seno partido en coseno. ¿Ya? Entonces, esto es seno de pi medios menos pi medios u, si desarmo el paréntesis que está dentro, partido en coseno de pi medios menos pi medios u. ¿Ya? Lo mismo abajo. ¿Ok? Tangente seno partido en coseno. Y a seno y a coseno les voy a aplicar fórmula de la resta. O sea, esto es el límite cuando u tiende a 0 de u por seno de la resta es seno de pi medios, coseno de pi medios u, menos seno del segundo de pi medios u por coseno de pi medios. Todo esto dividido en coseno de la resta ahora. Coseno de pi medios, coseno de pi medios u, es un menos, así que aquí va un más, seno de pi medios por seno de pi medios u. Ya, ahí están las fórmulas de seno de la resta y coseno de la resta para ambos casos. Pero seno de pi medios y coseno de pi medios los conocemos. Seno de pi medios vale 1, así que ese vale 1, ese también vale 1, y coseno de pi medios vale 0, así que este vale 0 y este vale 0. ¿Ya? Así que ahora el límite se redujo harto. Me quedó límite cuando u tiende a 0 de u por coseno de pi u, eso sobrevivió arriba, de pi medios partido en u, perdón. ¿Ya? Este sobrevivió solo ese, todos los demás multiplicado por 1 y el otro sumando se hizo 0. Y abajo sobrevivió el seno de pi medios u. Ahí está. Entonces ahora lo único que me falta hacer es reescribir esto. Reescribirlo, o sea, reordenar los términos de manera prudente. Esto va a ser límite cuando u tiende a 0 de u partido en seno de pi medios u por coseno de pi medios u. ¿Ya? Lo escribí como un producto distintamente ordenado. ¿Ya? La gracia es que el segundo término, el segundo factor de este producto no tiene ningún problema. Si usted reemplaza el u en 0, que se puede hacer cuando calculo límite de coseno, me da coseno de pi medio, que es 0. ¿Ya? Ese no se indefine. El otro se indefine, pero logré dejar esta expresión como seno de pi medios por u, y ese u que está arriba es lo mismo que si escribiera el u abajo y poner un 1 arriba. ¿Sí? El u que estaba arriba lo puedo pasar hacia abajo como si estuviera dividiendo una fracción. ¿Ya? Eso hace que el u pase hacia arriba. ¿Ok? Y este límite que está acá abajo es casi el límite fundamental que está acá. Solo que le sobra un pi medios. Ese es pi medios u. Y abajo tengo 1 más. Entonces, ¿qué es lo que hace 1 astutamente? Lo amplifica la fracción. Le pongo un pi medios al u que está abajo y se lo compenso arriba. ¿Ya? Estoy en el fondo amplificando la fracción. ¿Ya? Pero ahora sí podría ser entonces el límite de todo esto, ¿sí? Si el u se va a 0, pi medios por u también se va a 0. Así que ese límite me da 1. ¿Ok? Entonces yo calculo los límites por separado, eso lo puedo hacer siempre y cuando en cada lado exista el límite, y me queda 1 partido en pi medios
que es el pi medios que está acá, es en rojo, el pi medios que se heredó aquí, ¿sí? Me quedó pi medios por 1, ¿ya? Porque el límite de seno partido en lo otro me da 1, ¿ya? Por coseno de 0, ahí lo dije más hace un rato, coseno de 0 da 1, entonces por 1, ¿ya? Reemplacé el límite en los dos lados. Se puede cada vez que esos dos límites existan. Ya, pues entonces el primero, si hago la división, me da 2 partido en pi, y multiplicado por 1 sigue siendo 2 partido en pi, y ahí se acabó el ejercicio. Y ahí lo tengo. Ahí está el resultado final. ¿Ya? Entonces, claro, salió con un límite fundamental. Cuénteme. ¿Profe? Es que en la parte del seno de pi medios por u, ahí yo Ujú. me perdí. Lo último que usted Sí, hizo. sí, No, además, no porque entendí lo muy hice bien como muy cómo. encima, entonces, porque esto estaba escrito así. Aquí estaba una u arriba, y abajo el seno de pi medios por u, ¿cierto? Eso teníamos abajo. Entonces, lo primero es que di vuelta a la fracción, la escribí al revés, con el u abajo. Pero eso es hacer, para que suceda eso, debo tener 1 dividido en una fracción. Si usted hace eso, 1 dividido en una fracción cualquiera, ¿cuánto da eso? Pasa el b hacia arriba. Es b partido en a. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo como el camino inverso. Tengo eso y lo estoy escribiendo así, para que me aparezca el límite fundamental. Seno partido en seno de algo partido en algo. ¿Ya? Es un truco algebraico, hermano. Es pasar el u hacia abajo. Y una vez que lo tengo acá abajo, es esta la expresión a la que yo le quiero calcular límite y que me dé 1. Estoy tratando de usar ese límite que está acá arriba. Pero ese va a funcionar siempre y cuando uno tenga arriba y abajo el mismo argumento. Si acá arriba hay un pi medios por u, abajo también tiene que haber un pi medios por u. Entonces yo amplifico esa fracción por pi medios. La amplifico. De manera que ahora este límite, incluyendo el pi medios de abajo, es justo el límite fundamental, el límite que está acá. Es seno de algo partido en algo cuando ese algo se va a 0. Si usted hace que el u se vaya a 0, pi medios por u también se va a 0. ¿Ya? Entonces, todo ese límite finalmente me da 1. Ese límite que está encerrado ahí. Ya nosotros hicimos un ejemplo, no sé, en clase, no me acuerdo cuál número, pero nosotros hicimos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x partido en 3x. Eso automáticamente me da 1, ¿ya? Porque es algo arriba y abajo, y ese algo se va a 0. Cada vez que me funcione eso me va a dar 1, el límite. ¿Ya? Entonces acá era pi medios la constante, era un poquito más rebuscada, pero era una constante. Ah, claro, es que me había confundido, o sea, no había visto arriba lo del límite fundamental, entonces El no límite sabía dónde había fundamental. salido. Esa es Sí, la parte más no había visto dónde importante. había salido. Súper, no, sí, está bien, súper bien. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Era la misma duda la del compañero también? ¿U No, otra? profe, cuando usted puso en el límite cuando quitó términos, puso después coseno pi medio u partido en Ajá. seno, ¿cierto? Claro. Eh, pero, pero queda un menos seno arriba, o eso lo multiplicó con el cero que quitó. No, porque ese es 0, ese que está aquí. Ese, como está multiplicando al coseno de pi Ah, ya, medios, ya, da eso era. 0. Ese se muere Sí, por sí, sí, completo. Ujú. tenía la duda. Sí, sí, está Eso, bien, está bien, está vale, bien. Sí, es gracias. normal, sí. Lo que pasa es que voy súper rápido de repente para completar el tiempo bien y explico esto muy rápido. Claro, estos que dieron 0, S y S, desaparecieron. ¿Ya? Y solo me quedé con los que dieron 1. ¿Ya? Eso. Sí, sí, Ya profe, pues chicos, muchas ahí gracias. tenemos un buen repaso. Mañana vamos a seguir en la misma. Vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Y me pasé por mucho, perdón. ¿Ya? Que estén súper bien y nos estamos viendo mañana entonces con más ejercicios. ¿Ya? Nos vemos.
Chao, profe, muchas Chao, gracias. a ustedes. Profe, gracias.